9:18. Desde la oposición acusaron de oportunismo electoral al gobierno tras la presentación de un proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. Bueno, vamos a conversar de este y otros temas con el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, a ver, ayer veíamos en vivo esta presentación de esta indicación a un proyecto que ya está en trámite en el Congreso para este Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, un tema que se abordó también en la última discusión constitucional. ¿Por qué acusan de oportunismo, diputado? A ver, porque este proyecto está presentado hace 800 días. Este proyecto se presentó en enero del 2021. El actual gobierno lo presentó el presidente Piñera. El actual gobierno no le dio ninguna urgencia y de hecho le quitó, ¿cierto?, la importancia y por lo tanto hoy día está durmiendo literalmente en la Comisión de Constitución. Nosotros pedimos 2 veces en la sala y se negó en la sala de parte de los sectores de izquierda de ponerlo en la Comisión de Seguridad Pública. Era justamente en donde más rápido han salido los proyectos y a pesar del gobierno hemos podido sacar en esa comisión una serie de proyectos. Esto evidentemente una señal para poder intervenir en el resultado del plebiscito, ¿cierto?, del 17 de diciembre, porque es muy similar, Sebastián, lamentablemente, a lo que se hizo con el tema del retiro de fondos de pensión. La gente tiene frágil memoria, pero antes del 4 de septiembre el presidente presentó también un proyecto para asegurar la propiedad de los fondos. ¿Quién se acuerda de ese proyecto? Nadie. Y ahí está, nunca más avanzó. Entonces, obviamente, hay una sospecha clara de que se pudiera tratar respecto a este tema porque también es un contenido importante del nuevo texto constitucional. Ahora, diputado, ¿usted cree que no hay convencimiento respecto al proyecto o es solamente un asunto en relación al timing, digamos? No, mire, yo creo que el gobierno tiene muchos complejos en materia de seguridad pública y es bien evidente, y todos sabemos la historia que se ha vivido. De hecho, hay mucha desconfianza en los anuncios en materia de seguridad por los propios comportamientos del gobierno. Si, imagínese, usted sabe, se hizo un compromiso de tener 31 proyectos de ley con fast track. De esos 31 han llegado 15 al Congreso y se han tramitado lo más rápido posible desde la propia Comisión de Seguridad Pública que preside hoy día un diputado de Renovación Nacional, que es Andrés Lonton. Pero la verdad, y hemos tenido colaboración, también hay que decirlo, de algunos diputados del Partido Socialista, pero todo el Frente Amplio del Partido Comunista le saca obviamente el cuerpo a este tipo de proyectos porque tienen un complejo bien evidente respecto de materia de seguridad pública, respecto de la relación con Carabineros, respecto de sus facultades. No nos olvidemos de que votaron en contra de todos los proyectos de seguridad pública que el gobierno del presidente Piñera presentó, incluyendo al propio presidente Boric. Ayer, Sebastián, hablábamos también de los temas de inmigración. También hay que recordar que 42 diputados de Frente Amplio del Partido Comunista, dentro de los cuales está el propio presidente Boric, presentaron un requerimiento en tribunales para detener expulsiones. Entonces, cuando el gobierno dice, ustedes nos piden a nosotros cosas que nosotros no podemos hacer, pero ustedes tampoco hicieron, un poquito ser cara dura, porque ahora, realmente hay que ver el contexto en el cual se situaron la situación. De acuerdo, pero lo peor sería que el gobierno no cambiara de opinión, ¿no? Eso sería todavía peor, que los mismos parlamentarios o el presidente incluso siguieran aferrados a la visión que tenían algunos años atrás. De hecho, el diputado de Rementería reconocía que habían visto con cierto romanticismo, decía, el fenómeno migratorio y no con la complejidad que tenía. Sí, no, claro. Yo le voy reconociendo a algunas personas en particular. Ayer, por ejemplo, el diputado Soto, en un discurso, cuando estábamos tramitando un proyecto respecto al porte de armas, dijo, nosotros nos equivocamos. Y qué bueno escuchar eso, porque quiere decir que hay un sector del Congreso que entiende que no se puede gobernar, ¿cierto?, a gritos ni a patadas cuando los temas son de interés público. El tema de la seguridad pública hoy día es la prioridad número 1 y nosotros queremos recuperar el timing que teníamos respecto de los proyectos anteriores, pero necesitamos ayuda del gobierno. Ahora, volviendo al proyecto que presenta el gobierno ayer para esta Defensoría de las Víctimas, ¿cómo ve usted el contenido del proyecto en particular y lo que está proponiendo esto? ¿Va en línea con lo que se está discutiendo en el Congreso o no, diputado?
A ver, mire, todavía, Sebastián, para ser franco, no conocemos el detalle porque no se ha presentado, no han ingresado todavía las indicaciones que se Ujú. anunciaron ayer. Pero el Ejecutivo mandó una minuta con la cual nosotros pudimos leerla. En el fondo lo que se quiere hacer, esto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas y Delitos, así se llama, que en el fondo es una modificación a lo que hoy día es la Corporación de Asistencia Judicial. Ahí tuvimos siempre una diferencia nosotros con el propio presidente Piñera, porque lo que nosotros pensábamos era que simplemente lo que se quería hacer en ese momento Ujú. era que asegurarle alguna defensoría de víctimas de delitos con personas de la Corporación de Asistencia Judicial. Pero claramente cuando hay crímenes y delitos de índole penal, ¿cierto? No puede ser cualquiera el que defienda a una persona, tiene que ser una persona experta en materias penales y por eso yo creo que este va a ser el gran punto de discusión. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que las víctimas de delitos tienen que tener una prioridad de defensa en Chile. Ahora el problema es quién lo defiende, se va a hacer y qué tipo de colaboración se le va a prestar, ese va a ser la discusión. Ajá. Diputado, pero va a reforzar entonces la discusión este proyecto, ¿no? Es que vuelvo al punto sobre las críticas que ustedes plantean del oportunismo de la iniciativa. ¿No es una buena noticia, digamos, que el gobierno también se sume a la discusión? No, claro, sí, por eso lo digo yo independiente independiente de los timings, Ujú. yo lo único que espero es que el gobierno no se olvide después del 17 de diciembre de este proyecto, como lo hizo con el proyecto, como le da el ejemplo de la propiedad de los fondos. De acuerdo. Yo lo que le voy a pedir al gobierno es que si ponen el proyecto en tabla, se discute y se saque en un periodo corto de tiempo. Y además, como le dije al principio, este proyecto lleva 800 días, Sí. 823 días exactamente en el Congreso y por lo tanto requiere mucho más premura. La gente se explica, o sea, no se explica por qué los delincuentes tienen defensa, ¿cierto? Y quienes son víctimas no la tienen. Eso es una cosa evidente que el Estado debiera proveerla. Por lo tanto, la discusión no va a estar seguramente en si lo hacemos o no. Eso ya está definido. Yo creo que hay un convencimiento de eso. Ahora, los contenidos, como le digo, respecto de la preparación que van a tener las víctimas, ayuda Ujú. psicológica, ayuda también en defensa, asesoría y una serie de cosas van a ser los puntos que más se van a discutir, pero claramente hay un acuerdo de que las víctimas requieren prontamente una defensoría. De acuerdo. Diputado, usted hablaba de más de 800 días en los que se ha discutido este proyecto desde que se presentó. ¿Qué rol tuvo el gobierno en toda esa discusión? No, ninguno, por eso le digo. Este proyecto se presentó, como le digo, en el gobierno del presidente Piñera el 5 de enero del 2021, para ser exacto. Este gobierno nunca le dio urgencia, nunca lo puso en tabla. Y ¿Pero no nos intervino en el olvidemos de que debate, por ellos, ejemplo? no, nunca, Ujú. nunca. De hecho, el Ejecutivo formuló algunas indicaciones para cambiar el informe financiero. Ujú. Eso fue pocos días después. El propio gobierno del presidente Piñera cambió el proyecto para financiarlo. Y luego de eso llegó el presidente Boric en marzo y nunca más se tocó ahí. Ahora, cuando llegó marzo, los diputados de Renovación Nacional y de la UDI pidieron que se cambiara ese proyecto que estaba en Constitución, lo mandaran a la Comisión de Seguridad, cosa que no pasó y por lo tanto el proyecto quedó ahí en Constitución. ¿Y por qué recalco esto de las comisiones? Porque las comisiones hoy día las lideran dos tipos de personas. Una persona, ¿cierto?, de Constitución, que es del gobierno, y una persona en seguridad pública, que es de oposición. Por eso pedíamos nosotros que fuera el proyecto a la Comisión de Seguridad Pública, en donde preside hoy día Andrés Londo, que han salido los proyectos mucho más rápido y en Constitución se quedan ahí dormidos. Bien. Diputado Sauerbaum, queríamos hablar también de otro tema y que tiene que ver con la reforma de pensiones también, diputado. Quería aprovechar y preguntarle sobre eso. El gobierno no ha presentado las indicaciones, se había dado cierto plazo, no los ha presentado. Parece estancado todavía la discusión, aunque la semana pasada el subsecretario el subsecretario de Previsión Social nos decía que efectivamente las conversaciones están vivas con la oposición para avanzar con este proyecto. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué momento está el proyecto de reforma de pensiones? Yo creo que hay que ser bien franco y honesto. La verdad que no hay ni una conversación. Hace meses que no nos sentamos a conversar con el gobierno. El gobierno ha sido muy errático en manejar este proyecto. Yo particularmente, miembro de la Comisión de Trabajo, llevamos un año y medio conversando con el gobierno, Ujú. entrando y saliendo de mesas que no concluyen en nada. Y la verdad que yo no converso con la ministra del Trabajo, no sé, hace un par de meses. La última vez se me acercó ella y me dijo, diputado, yo creo que le vamos a hacer algunas proposiciones
que le van a gustar y podemos llegar a un acuerdo. Le dije yo feliz, porque lo que más queremos es llegar a un acuerdo pronto en pensiones, pero yo creo que están esperando el resultado del 17 de diciembre. Yo lamento que el gobierno haya girado en torno al plebiscito anterior y en torno a este plebiscito. Es una cosa bastante insólita, pero tienen la agenda detenida por este proyecto y por otros más. Como le digo, está absolutamente detenida la conversación. Ahora, yo francamente, Sebastián, viendo todo lo que ha pasado, todas las disposiciones que hay, yo avanzaría primero en donde tenemos un acuerdo. Tenemos un gran acuerdo en aumentar la cotización previsional, en aumentar la pensión garantizada universal en 250.000 pesos, en disminuir comisiones, en mejorar las lagunas previsionales, que son los grandes problemas que hoy día tiene el sistema. Entonces, yo haría un proyecto mucho más acotado, mucho menos ambicioso quizás, pero lo sacaría adelante de todas maneras. Bien, diputado Sauerman, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.